Yeah, sí. Crónica del Gordo Matrix. No. Poné la cortina. Crónica del Gordo Matrix. Bueno, señores, bienvenidos a las Crónicas del Gordo Matrix. ¿Qué tal? Algún día te voy a pedir que me pases el link de la cortina, porque nunca te lo pedí y está buenísimo. Es alto tema el de la cortina. Mira, gordo. ¿Qué tenemos para hoy? Ayer, casualmente, yo estaba escuchando música. Sí. Y me puse a pensar, en base a lo que estaba escuchando, que hay un grupo que yo reivindico mucho. Ustedes seguramente no. Ustedes seguramente no, pero que reivindico mucho y dije, ¿cómo puede ser que nunca conté una historia de esta gente? Siendo que... Dead. No tan así. Inmortal. Entonces, me parece que hoy vamos a traer una historia donde vamos a hablar de los bucaneros, de los corsarios. Los bucaqueros. Los bucaqueros, así les dicen ahora. Bucaneros, los corsarios. Bucaneros y corsarios. Así que hoy tenemos la historia del capitán Henry Morgan y el origen de los piratas. Que para mí es un universo que nunca fue explorado. Mirá por dónde agarré, yo pensé cualquier otra cosa. Che, me gusta, Pensé que iba a ser una banda Tienen muchas criminal, historias los piratas. Tienen muchas historias. Sí. Muchas. Bueno, Pero pará, el ¿esto es una arranque. banda de música o el Capitán Morgan en serio? No, grupo me refería como a conjunto, ¿no? Son los piratas, ¿verdad? Ah, bien. No, yo también la agarré por música. No sé por qué. No, porque estaba escuchando música pirata. Bien. Tienen temazos, tipo lo que cantaban en los barrios. Lo normal, ¿no? Lo que uno hace un jueves a la noche. Es folk, básicamente. Claro. Estaba escuchando y dije, che, ¿cómo es que nunca conté una de pirata? Sobre todo el origen de cómo aparece todo esto. Yo tenía el Bucanero, el jueguito de mesa, cuando era chico, Me resuena. y estaba el Capitán Morgan, digamos. Es que es uno de los Gordo, primeros escuchame, chats que no tengo. arranques la historia, voy al baño. No, yo me pongo a hablar ahora de Chiche Hellblum. Dale. Vos andá tranqui. Cuando Hacelo un volvés, Sacate los auriculares, Abrazo, sí, gracias. sacátelo porque vas a arrancar el coso y Chiche se va a caer. Levantar la mesa. Sí, gordo de sí, mierda, pasa nada. Menos Se mal. te va a caer la Qué leche momento de sobre- mierda que evitaste, gracias. Sí. Sí, estuviste afilado ahí. Bueno, muy bien, me gusta. Los piratas. Y resulta que esta historia arranca en la isla española. Sí. A principios del 1600, la isla española es lo que hoy es Haití y República Dominicana. Ah, ok. Que estaba principalmente dividida en dos. Lo que hoy sería República Dominicana Sí. es exactamente como te imaginás que es una ciudad colonial española. Tenías varias ciudades, de hecho está Santo Domingo, que fue la primera, y es donde estaba Colón, pero había muchas otras más y es exactamente como te lo imaginás. Iglesia, el ayuntamiento, había campesinos, había calles bien armadas, había burocracia. Estaba todo como bien armado al estilo El Zorro, digamos. Sí. A lo que quiere volver Ofelia. A lo que volver Ofelia. La cosa No, sana, antes ¿no? de eso. La cosa sana, ¿no? Y resulta que Había celular. Ahí tenías plantaciones de cacao, plantaciones de tabaco, obviamente había comercio y minería. Pero había toda otra parte de la isla, que es lo que hoy sería Haití, que estaba prácticamente abandonada. Porque cuando los españoles llegaron, ya en 1500 más o menos que empezaron a tomar esa parte, se dieron cuenta que no había nada interesante ahí para agarrar. Entonces, en un principio tenían como ciertos asentamientos ganaderos y cuando se dieron cuenta, che, estamos acá al pedo, vámonos a otro lado, se fueron y el ganado lo dejaron. Por lo que empezó a haber ahí un terreno que era selvático y pantanoso, lleno de vacas y jabalíes que se empezaron a reproducir Sin control. Sin control, o sea, de forma salvaje, pero no silvestre, sino como que algo doméstico que después empezó a salvajizar, digamos. salvajizarse. Ok. Y estaba lleno de eso. Entonces, este terreno que era, en teoría, más o menos deshabitado, lo empezaron a habitar unos seres bastante marginales. Por un lado, tenías principalmente
criminales que venían huyendo de algo, sea de Inglaterra, de Francia, de España, donde sea. Por otro lado, tenías muchos esclavos negros que estaban laburando en lo que sería hoy República Dominicana, que en cuanto se podían rajar, la primera que tenían para irse era meterte para esta selvita. Y también había prostitutas que tal vez habían venido al Nuevo Mundo, no les había gustado y habían rajado para ese lado. Tenías muchos desertores de la Marina de los ingleses. Era como el fondo de olla de la isla, ¿no? La villa absoluta. ¿Pero era todo celo o ya empezaron a hacerse algo? No, en los ese tipos? momento era selva absoluta. Porque como tenías estas vacas, los tipos estos se dedicaban principalmente a matar y cazar esas vacas y comer eso. Armaban como unas parrillas y comían Claro, eso. pero no las criaban, digamos. No las criaban, no, estaban ahí salvajes. Bien. Resulta que con el tiempo empezaron a notar que ahí pasaban los barcos ingleses que venían a hacer contrabando con las colonias de los españoles. Y estos decían, che, nosotros tenemos vacas, tenemos carne, le vamos a empezar a cambiar la carne y el cuero y que nos den pólvora, que nos den algo de ropa. La isla de lo mono. Era, eso en realidad viene un poco después esa época, Sí. pero sí. Qué bien loco Arts, boludo, en esa época. Gran inventor de internet. Sí, totalmente. Entonces, cuando empiezan a comerciar con estos barcos, los españoles dicen, che, no me gusta nada que estén estos villeros del otro lado haciendo esto. Porque por un lado están perdiendo la hegemonía del poder, pero por otro lado me está financiando a los tipos que están viniendo a hacer contrabando con lo que son mis colonias. O sea, esta gente no tiene que estar acá. Entonces se decidieron a ir a empezar a cazarlos. Y cazarlos era cazarlos literalmente. Los ataban a palos, los prendían fuego, agarraban a las minas de los pueblos, eran tipo chozas, asentamientos, y las violaban y después las prendían fuego. A los tipos los ahorcaban, los tiraban desde arriba de montañas. Eran como- musulmanes. Los trataban como si hubiese que exterminarlos. Sí. Y este grupito que comían en unas parrillas, esas que se llamaban boucans, dicen, bueno, me tengo que rajar de esta parte de la isla porque me van a matar. Se alejan 15 kilómetros y van hacia la isla de Tortuga, que es una isla donde, que si bien es parte del mismo territorio, los españoles en verdad no estaban en ese lugar. Y cuando llegan ahí un poco más tranquilos, empiezan a explotar un poco más la parte del comercio, empiezan a explotar más la parte de aprender habilidades, porque el que sabía navegar le empieza a enseñar al otro cómo navegar, el que sabía cómo disparar le enseña cómo disparar al otro, el que le enseña a robar. Y se empieza a armar como una gran comunidad en ese momento villera, pero que empieza a ser incipiente, Sí. completamente libertaria y anarquista, de esta gente marginal. Mm. Y como comían en esos boucans, los españoles los llamaban a ellos bucaneros. Pero ellos se habían puesto otro nombre. Les decían la Hermandad de la Costa. Y era un código de conducta como el que usó la Cosa Nostra después. Sí. Un código de conducta entre criminales de la isla para decir, mira, a partir de ahora nos vamos a manejar de este modo. Era bastante democrático en el sentido de que los capitanes de los barcos eran elegidos casi democráticamente. Y los tipos decían, mirá, nosotros odiamos a los españoles porque nos prendieron fuego, nos hicieron de todo. Y estos hijos de puta, hablando de los españoles, se están llevando oro en estos galeones. Sí. Vamos y se los sacamos. Aparte ingleses eran, ¿no? Fundamentalmente. Ingleses, franceses y negros. Claro. Dices, nos subimos a los barcos, le sacamos el oro al carajo y somos Gardel, se lo damos a estos otros que nos vienen a buscar con el contrabando. Y ahí es cuando estos bucaneros arman la Hermandad de la Costa con ese código donde dictaminan cómo es el capitán, qué es lo que tiene Sí. que hacer el capitán, las reglas del barco. Probablemente así hayan nacido los estados, ¿eh? De hecho. Y sí, de hecho, sí. Es una forma primitiva de Estado De un Estado, que claro. fue ganando autoridad. Ok. Y ahí ellos decían, por ejemplo, al capitán le quedan 2 partes. Al contramaestre le queda 1 parte y media. Al soldado raso le queda 1. Una cosa que inventaron estos tipos son la primera forma de seguros por accidentes y seguro de vida. Por ejemplo, te cortaban una mano en combate, vos ya tenías derecho a cobrar 1 parte más del botín, porque diste la mano en combate. Claro. Es como una forma de decir, me aseguro que si me quedo sin laburo, voy a seguir. Y eso te fomentaba a ser parte de esa... A ser un puto soldado y por ahí poner en juego tu vida. Exactamente. Seguridad jurídica. Más o menos, ponele. Previsibilidad jurídica, ponele. Claro. También decían, ninguna mina en el barco, porque pones una mina... Para quilombo. Para quilombo, se hunde El el gordo barco. Pablo al eran los carajo. piratas. Llega a haber un problema en el barco por lo que sea, no te puedes pelear acá. Andá a la orilla y te embatís a duelo si querés.
Pero acá no. Y ponían ahí Y eran medio... un montón de reglas. Por ejemplo, no podés escabiar después de X hora. A X hora se corta la luz. Todo como para que sea bastante estricto era. Sí. súper estricto, pero a la vez lo habían elegido entre ellos. Y así es como la isla de Tortuga empieza a recibir cada vez más desertores, más criminales, más prostitutas y termina siendo una ciudad en la isla llena de burdeles, tabernas, o sea, cosas similares a lo que después serían casinos, que en ese momento no eran casinos, pero casas de apuestas. Era una isla de joda. Che, no es tipo... No quiero spoilear, ¿no? Pero ¿no es parecido a Libertalia del Uncharted 4? No sé si lo jugaste. No jugué el Uncharted 4. ¿Cuál era Libertalia? A mí me suena, no sé si no era eso. En el más. Uncharted 4 estás en una isla del Caribe. Claro. En Piratas del Caribe no van a ir a Tortuga. Sí, un tesoro de un está mal lo de galeón, Pirata de un del galeón Caribe. pirata. Sí. Y nada, y descubrís que los piratas armaron jugué. una sociedad por fuera de todas las leyes, digamos, conocidas hasta la época, y armaron una especie de estado, digamos, con una isla que se llamaba Libertalia. Y bueno, era una utopía ANCAP. Es que Con algunos crímenes. Con algunos crímenes, ¿no? Claro. Y Linda gente, ¿no? Otros Estamos delitos pegando. menores. La cosa sana. Sí. Sí, sí. cosas sanas. Bueno, ¿y? Es que de hecho así vivían. Después digo lo de Pirata del Caribe, Claro. porque ahí tiene varios errores históricos. No, porque me acuerdo de Van, creo. Sí, sí, ahí en la, es- en era la un primera quilombo el van a lugar. Tortuga y Sí. es... Bueno, así es como era. Claro. Pero 100 años antes. Claro, pero Pirata del Caribe es más una ficción. Está David Jones. Sí, sí, por eso. Pero así es más o Qué menos como era. personaje. Entonces empieza a crecer esta sociedad de la Hermandad de la Costa, pero la cosa cambia para mejor, para ellos, digamos, cuando en el año 1655 a la corona británica se le ocurre que tiene que empezar a tomar parte de América, de las colonias que tenían los españoles, Sí. y empieza a mandar expediciones para este lado. En una de esas expediciones llega nuestro pequeño Henry Morgan, que en ese momento tenía 20 años. Lo que pasó de los 20 años para atrás de Henry no lo sabemos. Sabemos que nació en una familia ni rica ni pobre y que se estudió ni muy zarpado ni muy choto, y eso es todo lo que sabemos. Pero sabemos que era ambicioso, se subió al barco y dijo, yo me voy a Se conquistar. con subió esto". como... Era una capi- expedición española. No, una expedición Británica. inglesa. Claro. Que viene a sacarle tierras a los españoles. ¿Se subió como capitán o como...? No, qué capitán, ya 20 años, como lo más bajo que, pene, lo, que claro. lo puede llegar. Ok. Y cuando llega, lo primero que conquistan es lo que hoy es Jamaica y ponen sede en la ciudad de Port Royal, que la fundan ahí con un fuerte y con toda la historia. Cosa que cuando el gobernador que ponen ahí en Port Royal se da cuenta que la ciudad no solo la tenés que conquistar, sino que la tenés que mantener, a algunos les ofrece, che, quédense, pueden laburar acá, pueden Claro. hacer lo que quieran. Y este Morgan dice, bueno, dale, me quedo. Y ahí empieza a conocer, porque empieza a escuchar de boca en boca, che, mirá que en la islita que está allá, Sí. la isla de Tortuga, hay unos pibes que son medio chats. De curiosidad va y los conoce y pega onda y se une a la Hermandad de la Costa y se vuelve un bucanero más de ellos. Pero esta misma lógica del interés que le dio a Morgan por los bucaneros Sí. le llegó también al gobernador de Port Royal, porque el tipo dijo, y coherentemente, che, estos españoles tienen oro, salgan con los galeones, yo no tengo mucha fuerza militar, pero acá tengo unos tipos que se la recontrabancan. Y si yo les doy algo que ellos ahora no tengan, podemos llegar a tener alguna sociedad que, De acuerdo, claro. que nos sirva a los dos. Y ahí aparecen las patentes del corso. Lo que les ofrece el gobierno británico es, vos pirateá todo lo que quieras. Le Claro. pones un barco inglés y te la pongo. Pero a los barcos españoles, haceles lo que quieras. Hacerlos mierda. Saqueales vos, dame Claro. el 20%. Y a cambio te doy la inmunidad, te doy financiación, te doy armas, te doy pólvora. Y lo principal que les da es, te doy el lugar. Vení a Port Royal, amarrá acá. Acá tenés una ciudad donde no te voy a buscar y es una ciudad donde podés vender el oro. Porque el problema que tenían los bucaneros, que en medio del oro se lo metían al culo. ¿De qué te sirve en el medio de una selva tener un montón Era de una oro? piedrita valiosa. Cada tanto se lo vendés a algún barco que pasaba, pero acá es el gobierno británico te lo compra. ¿Qué querés? ¿Ovejas? Te doy ovejas. A ¿Qué buen querés? precio. Claro, ¿qué querés? Putas, te doy las mejores putas. ¿Querés ron? Te doy la mejor ron. ¿Querés azúcar? Te doy azúcar. Y así Port Royal se vuelve como una especie de Tortuga, pero mucho más civilizada y se vuelve Las Vegas. A la mierda. En un año y medio hay 20 burdeles, como 100 hosterías, todos bares, y si vos ves Lo pinturas... de importante, ¿no? Sí. No invertían en otra cosa. Era una ciudad basada en la El piratería. crecimiento económico. El reggae para puteros. es que- Sí, lo demandaba. Es que no había, otra Mayweather. no había otra actividad económica en el lugar. O sea, toda la ciudad y Claro. toda la colonia británica en ese momento dependía pura y exclusivamente
de ir a afanarle a los barcos ingleses, A españoles. a los barcos españoles. Y ahí es donde este capitán no, en ese momento era un soldado chiquito, Henry Morgan empieza a crecer, pero entra como asistente del capitán Minks, que uno que había venido de la Marina Británica, entonces ya tenía un conocimiento militar, lo toma como el ayudante y le empieza a explicar todo: cómo negociar, cómo hacer secuestros, cómo hacer asedios, cómo relacionarte con los tipos que no son otros Piratas. simios, sino poder hablar con un gobernador, poder hablar con un tipo que le estás extorsionando para que te devuelva a la ciudad, Claro. cómo manejar la tropa. Y este Cómo Morgan, manejar la rosca del Caribe, ¿no? Claro. exactamente. Y el tipo va aprendiendo, cosa que en el año 1663 cambian al gobernador, ponen a uno que se llama Modiford en Port Royal, que a este tipo le encantaba la idea de los corsarios y empieza a meter patentes de corso por todos lados. Che, vos querés ser corsario, tomá, te doy. Les daba barco, les daba todo. Y se fascina con este Morgan, que ya medio que lo había dejado atrás a Minks. Minks ya como que se estaba retirando y este perfilaba para ser un gran líder. Claro. Y le empieza a dar barcos, le empieza a dar de todo, cosa que un año después ya empieza a haber guerra abierta entre España e Inglaterra. Y este le dice: mira, esto ya no es asaltar barcos, vos querés ir a ciudades españoles, querés matar a todo el mundo, sacarles todo lo que tiene, tenés el visto bueno, andá y hacelo. Nosotros desde acá te cuidamos y te damos la autoridad. Todos los piratitas que había ahí lo veían a Morgan como que el tipo era justo repartiendo, Sí. como que sus planes eran realmente efectivos, o sea, funcionaban, iban a decir vamos a darle acá y funcionaba. Y que el tipo era un chabón bastante pensante, entonces todo el mundo se quería unir a la tripulación de él. Empezó con un barquito, después tenía varios, llegó a tener en ese momento 400 personas a su nombre. Y lo primero grande que toma es la ciudad de Porto Alegre, en lo que hoy sería Cuba. Le va muy bien ahí. Cuando vuelve lleno de oro, se lo empieza a gastar en el lugar, pero la gente lo ve como: vos sos el real gangster acá. Sí. Entonces todo el mundo se le quería unir. Después va y toma la ciudad de Portobelo, en lo que sería hoy Panamá también. De nuevo, vuelve con fortunas. Sí. Toma 2 ciudades más, que son Maracaibo y Gibraltar, en lo que hoy sería Venezuela. Y la relación esta con Modiford, que era el gobernador, se empieza a crecer demasiado, porque el tipo le convenía que Port Royal esté lleno de oro, lleno de comercio, de minas y todo, y el otro estaba viviendo la vida loca. Pero aquí que se firma el Tratado de Madrid en Europa, donde España finalmente, cansado de que los corsarios le hagan mierda a los barcos, le reconoce a Inglaterra: che, está bien, Jamaica es tuya, pero déjame de joder con lo de los barquitos que quiero trabajar. Cortala con los piratas. Cortala con Claro. los piratas. Y Inglaterra, el rey se lo firma. le dice: Aparte no era tipo, no eran tropas de la corona, era como una fuerza paramilitar. Claro, ¿entendés? Eran unos mercenarios. Claro. La corona medio que lo negaba, pero en Una la vida célula real terrorista todos era sabían casi. que era Claro. corona. Entonces el rey lo firma y llega la carta por Royal de: muchachos, ya no se puede hacer esto. A lo que tanto Modiford como Morgan y los piratas dicen: la pija. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban mirando Claro. a la ciudad de Panamá. Que la ciudad de Panamá era la que nucleaba todo el transporte de plata que llegaba desde Perú Sí. hacia España. O sea, no era una ciudad que realmente sea rica, pero era como el puerto donde pasaban todos los blindados. Claro. Ahí en algún momento estaba toda la Ya riqueza. estaban preparando la estafa del siglo, boludo, y los Sí. cortaste en el Y medio. esto la estaban mirando, la estaban Sí. preparando, y justo te llega esta carta de: muchachos, ya no se puede. Sí. A lo que Modiford le dice: no, todo pelota, andá. Andá igual, bro, no nos vamos a quedar acá de brazos cruzados. Claro. Por lo que en una acción rapidísima, Morgan se empieza a reclutar piratas en la isla, llega a juntar 2000, la expedición corsaria más grande que había hasta la fecha. Junta 2000 de estos, llegan hasta las costas de Panamá. Primero hacen pelota un fuerte donde los españoles intentaban frenar la avanzada, logran pasar, llegan a la ciudad de Panamá. En el medio mueren un montón porque los pican mosquitos, es como un lugar muy hostil. Tenía eso esa época también. Sí, claro. Morían por cualquier cosa, escorbuto. Y finalmente llegan a la ciudad de Panamá, la hacen pelota, roban todo, se quedan con todo. Ellos la ciudad la prenden fuego, tuvieron que armar otra en otro lado porque esa ciudad ya no servía. Y vuelven llenos de oro. A fechas de hoy son varias decenas de millones de dólares. Y eso que no se llevaron todo, porque los españoles, mientras lo retrasaban, huyeron con parte del botín. Pero entre 1.500 personas
600 millones de dólares es un, es un numerito. Cuando llega, los tipos estaban muy felices, mirá todo lo que hice, pero El Chiqui Morgan. a la corona británica no le gustó un carajo, sobre todo porque la corona española le estaba rompiendo los huevos. Che, nosotros firmamos la paz y mirá lo que hizo tu gente. Por lo que lo primero que hacen es, se llevan a Modiford, el gobernador detenido, se lo llevan a Londres. En principio no lo hacen nada, en medio como que lo tienen en una prisión casi de lujo. Pero finalmente vienen los de la corona y se llevan detenido a nuestro capitán Morgan. A lo que él dice, ya está, soy el chivo expiatorio, acá me ejecutan, los gobernadores van a quedar bien parados y acá a mí me van a colgar por piratería. Pero resulta que cuando llegan pasan dos cosas. Primero, empiezan a notar que empieza a haber piratas franceses que tenían patentes de corso del gobierno francés. Y por otro lado, empieza a romper también un poco el Tratado de España. Por lo que no le gusta mucho a Inglaterra la idea de matar al único tipo que puede domar a los piratas de ahí. Y los tenían mega cortitos, además. Exacto, todos lo respetaban, era Claro. el Lucky Luciano de ahí. Y por otro lado, la corte y la gente de ahí no lo recibió como un criminal, lo recibieron como un héroe. Como dijeron, tipo... Aparte era el estereotipo del el pirata inglés, digamos. Claro, sí, exactamente. Claro. Por lo que hacen una especie de pantomima de juicio en el que él termina diciendo, no, la verdad que yo no sabía, el gobernador tampoco sabía, no teníamos idea, simplemente fuimos, hicimos lo que había que hacer, pero les juro que yo no sabía. Claro. Y medio como que lo absuelven. El juez Gallardo. Claro, esto- Juega Gallardo, de hecho. lo absuelven y dicen, al capitán Morgan le vamos a cambiar el nombre y el cargo. Ya no va- Fiscal Romero. Claro. La concha de su madre. ya no va a ser el capitán Morgan, corsario de Inglaterra, va a ser Sir Capitán Morgan, Bueno. Ah, bueno. gobernador de Jamaica. Claro. Bueno. En realidad lo hacen vicegobernador, pero Con en esto la vida nació real. el pirata inglés, boludo. Son los piratas. Sí. Cuestión que el tipo vuelve y el resto de su vida se dedica a emborracharse en Port Royal. Sí. Técnicamente tenía que perseguir a los piratas, pero once a gangster, always a gangster. Así que perseguía a los que eran enemigos de él, porque los que eran amigos, vos pagame y no pasa nada. Y Era como Petro controlando al narco en Colombia. Claro. Claro. Era Maduro declarando la guerra al Sí, narcotráfico. sí, sí. Claro, boludo. Y como ya no había patentes de corso, ¿qué hacías? Él tenía contacto con sus amiguitos de la isla de Tortuga, que ahora estaba bajo control España y bajo control francés. Y empieza a negociar para sus amigos patentes de corso con los franceses. Tipo, anda, ahora jugás para los franceses. Vos robale a los españoles, pagame mi parte. Y hasta que se murió y se habrá muerto por la cantidad que chupaba, que murió en el 88, esa fue su vida. ¿A qué Estar edad, entre- más o menos? a los 55 más o menos. Bueno, bien. Buena. Y se dedicó, Lo llevó fuertemente. lo atacaron por corrupción y cosas así, pero de hecho Alberto versus la inflación. le hicieron un funeral casi como de estado porque la gente lo bancaba, los ingleses lo bancaban, o sea, lo vieron como héroe. Robaba, el tipo pero hacía. Si fuera- Claro. robaba, Claro. pero hacía. Para la corona, literalmente. Sí, sí. Lamentablemente, un terremoto en el 92 hunde Port Royal y deja de existir Port Royal. O sea, Mirá. se hunde la mitad de la ciudad y todo durísimo. todo este crecimiento que había medio que desaparece. Y por otro lado, al acabarse todo lo que tiene que ver con patentes de corso, queda la mano de obra desocupada. Y esa mano de obra desocupada es lo que nosotros tenemos en la cabeza como películas de piratas. Claro. Los barcos negros, las calaveras, Barba Negra. Eso viene todo después de esto. Es la gente que antes laburaba para las patentes del corso, que ahora quedó libre y es, bueno, ahora se la doy a los barcos ingleses, a los holandeses, se la Claro. doy a- Chupa bien la pija. Y ya no es, voy con Dejaron la- de estar regulados ahí por, Claro. bueno, vos Ya vas no para acá, voy- para allá. y Después en el dijeron, pito. Claro, Claro. ya no voy con la bandera inglesa, ahora pongo sí. una bandera que dé terror, la calavera con las tibias, Jolly Claro. Roger, y ahí arranca todo lo que nosotros tenemos en la cabeza cuando decimos piratas. Claro. Bueno, y este es el origen. Algún día habrá una secuela con historias de esa época, pero este es el origen de cómo se Muy crea bueno. todo. Muy bueno. Las historias de piratas Con son muy Morgan buenas. había asado. Claro. Con Morgan había Yo asado. les recomiendo el Uncharted 4, si no lo jugaron. No, el No lo juego. Assassin's Creed Black Flag. El Black Flag también. Muy bueno. Esto, No lo- recorres todo eso. Qué piola, boludo. Qué buenas historias. Muy chade. Qué picante que era el Caribe en esa época, boludo. Había que tener huevos. Era ¿eh? serio. Y tampoco Sí. debía haber algo más divertido que hacer. ¿Qué va a hacer? Campesino.
en España, no, ya está. Ah, Te mirá. hace- te Voy a hace ser buscar- pirata. Las Voy a ser reivindicaciones que hay. pirata, Es que claro. grabó, y si tengo que salir a pedir plata me voy de caño. No, este programa cada Basta de vez. pelotudos. Este programa está a 2 emisiones más de reivindicar a. Miralo La con ojos, delincuencia. miralo con ojos de 1655, obviamente. El gordo y yo diciendo, vamos a robarle a la gente. Ay, Dios. Che, Bueno, ¿qué esa- pasó con la Isla de lo Mono? No creo que salga nunca. Mejor videojuego de la historia, la Isla de lo Mono, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Qué es? Es la versión No, del hijo son de muy Valentina del Monkey Island. Y se llama tipo la Isla de lo Mono. Claro. La isla de Comiéndose los las monos. heces. ¿Viste al hijo de Valentina alguna Sí, vez? pero no vimos el. Claro, capítulo. bueno. No, era un episodio jugable Un de episodio Alejo jugable. y Bien. Valentina. Que Buenísimo. siempre dijo sale la parte 2, sale la parte 2 y nunca salió. ¿Sigue haciendo el hijo Valentina, chabón? Creo que sí, pero Está, mirá. le perdí un poco el rastro. Se me vuelan las chapas, ¿viste? Esto era La muy Isla gracioso de en lo nuestra Mono época. fue un juego Lamentablemente publicado en envejeció la mal, me extinta parece. página web de LocoArts. Consistía en una aventura gráfica que trasladaba a los Y era entrar todos los días y darle refresh a ver si hoy salió. Pará, poné O sea, la sale Isla mañana. de los monos, o sea, cuando, el, no, el no episodio aparecía jugable, nunca. cuando empieza. ¿Cómo? Y no, porque decía, por ejemplo, sale Sí. el 15 de noviembre. O sea, el 15 de noviembre entrabas. No estaba. Bueno, a la hora. Refresh. Seguía sin estar. Refresh. Bueno, tal vez sale de mañana. Y refresh y nunca salió el episodio. Ahí está. Hola, ¿viste? ¿Vos sos Dios? Sí, mira, yo soy así como el vigía, ¿viste? Ese que mira los monos, ¿viste? ¿Y vos quién sos, viste? Complicada. Me llamo Alejo Tripun y quiero ser pirata. Pero los piratas matan a las personas, ¿viste? ¿Y cómo hay que hacer? Vos tenés que ir al bar Scum, ¿viste? Ese bar que está ahí doblando la esquina, ¿viste? Voy a abrir la puerta y te metés adentro, ¿viste? Vas a ver unos piratas, ¿viste? Ese, hablale a ese, ¿viste? Ese te va a decir lo que hay que hacer, ¿viste? Claro, ahí estaba la opción. Hay que cliquear, ¿A dónde claro. voy? Bueno, ¿viste? Pará, estaba, iba, creo que ahora habla con el negro. Tipo, el personaje se llamaba El Negro. Que tenía pasta frola, boludo. Eran estereotipos argentinos de, No de- me acuerdo de lo del personas. Ahora entrabas a ver Qué Scum, nostalgia, estaban boludo. los tres. Vos jugaste el original, ¿no? El Monkey Island. No, jugué a la Isla de los Monos. No, jugué el Monkey Island todos. Posta. Es alto juego. No, y después estaba Cara de Coco y Pirín Claro. versus... Que uno que peleaban. Sí, el Cara de Coco versus, Y versus el- Pirín Fighter, una cosa Y así. después estaba el sol malo, que había un sol que les tiraba. Eso son los Telechubbies. No, pero digo, de cara de coco y pirín. Volaba cara de coco y el sol lo iba quemando. ¡Pirata malvado! Tenía una monedita el negro. Ahora soy un pirata sanguinario. Tengo sangre en las venas, Ah, sangre sacá, en ya la está. cabeza, sangre en todo. Esto es nuestra infancia, muchachos. Gran- No, gran estaban producto. los Telechubbies. Solo entendidos. Muy solo entendidos. Hora de los Telechubbies. El sol está fumando. Pará, y el Sol Bebé era un tranza, boludo. Estaban atrás de la planta. No me acuerdo cómo seguía. Poné los Telechubbies, boludo. Debe estar. Sí, Gorda, volver. El canal Poné volver. los Telechubbies con Sol Bebé. Que venga a contar. Lo perdonamos a Gordon que venga a contar los brucolacos de vuelta. O como No, Duendum, Solera. por favor. Sí, Petarditen los petardos. que ya vienen encendidos. Petarditen los petardos. Que ya vienen encendidos. Petarditen los petardos. Sol Bebé fumando. Vienen encendidos. Petarditen los petardos. Muy curso esto, Es una creepypasta, boludo. No, esto no era en Esto, Alejo Valentina. no, esto es Matías TV. Esto lo mirabas en la clase de computación. Cuando te enseñaban con Excel. disquete. Con disquete. No, nosotros teníamos internet. Nuestro colegio, tal vez, Tenía disquete. tal vez en Santiago no había, pero Éramos bonobos nosotros. nosotros teníamos internet. Le rezamos a los aviones en Santiago. Lo traían en carta y te sacaban un. Culto Vanuatu era. Sí, boludo. sí. Que en esa época había mucha discrepancia entre lo que sabía de computación tu profesor y lo que sabías vos. Te empezaban a explicar el Word y vos animabas en Flash. Entonces Claro. te daban la clase, sí, lo hacías en 2 segundos y te ponías a jugar al counter o a ver esta mierda. Sí, no, son muy chicos acá. Posta LocoArts y esto, aparte después se pone bueno. Aunque no lo crean. Sí, sí. Señores. LocoArt fue. Buenísimo. No, LocoArts Fue fue, lo mejor. fue un antes y un después en la Argentina. ¿eh? Inventó internet. Está bien, está bien. De hecho, es casi te diría que es el padrino espiritual del ciber. O sea, vino Puede de la ser. mano, digamos, con En la nueva- época del ciber en la Argentina. Claro, el mamut chiquito también estaba. Yo en iba al esa ciber época. a ver esto.
Claro. El mamut chiquito, sí. ¿Qué es el mamutito? La puta Un madre. mamut chiquitito quería volar. Me suena el. ¡Grande! Es verdad, dice Jane. Tiene 15 Ah, años, boludo. esto ¿Qué venía- vas a ver vos? Esto miraban Ben 10, boludo. ¿Qué van a saber? Claro. Yo miraba a Vicente Viloni. boludo. El mono Mario estaba también en esa Yo miraba época. Bilonia. Bueno, Claro. solo entendidos. Solo entendidos. Ah, yo me crié con el bananero. Mucho después. Eso. Claro. Mucho después. El bananero, Marito Baracu, todos esos son los El bananero. hijos de este tipo. El bananero